Jueves 26 de agosto de 2021, soy Paloma Barreto, sean bienvenidos a JN Noticias. Comenzamos de inmediato con nuestros titulares. Jurado Nacional de Elecciones realizará hoy charlas sobre neutralidad a funcionarios y servidores de Ayacucho por comicios en Chipao. Sepa el procedimiento para solicitar una consulta de revocatoria como la que se llevará a cabo este 10 de octubre. OMPE aplicará voto escalonado en revocatoria para prevenir contagios de COVID-19. Vamos de inmediato con el desarrollo de la información. La integrante de la red de politólogas Flavia Freidenberg aseguró que la implementación de la paridad en Perú ha sido exitosa y que se debe seguir trabajando para garantizar la representación política de las mujeres. La integrante del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Flavia Freidenberg, señaló que en toda Latinoamérica se están realizando reformas importantes en favor de las mujeres. Bueno, América Latina está viviendo una revolución pacífica que va de la mano de cambiar obstáculos históricos que dificultaban la representación política de las mujeres en igualdad de condiciones que los hombres. Las últimas elecciones que se han llevado a cabo en la región han dado muestra de una participación activa en el número de candidatas, pero también de mujeres electas a diferentes cargos de elección. Eso ha pasado en Bolivia, ha pasado en el proceso electoral mexicano, ha pasado en el proceso electoral ecuatoriano y también en el proceso electoral peruano. Así que 2021, a pesar de la pandemia y de las situaciones críticas en términos económicos y sociales que vive la región, va a ser un año que lo recordaremos como el de una mayor participación y sobre todo una mayor elección de mujeres en las instituciones democráticas. La politóloga también destacó la implementación de la ley que garantiza la paridad y alternancia de género en las listas de candidatos al Congreso peruano, que ha logrado incrementar de 495 mujeres candidatas en el año 2016 a 1.271 postulantes en el 2021. La implementación de esta exigencia institucional en el registro de candidaturas en el sistema político peruano ha sido muy exitosa. Tenemos que el número de candidatas se incrementó casi 20 puntos porcentuales entre la última elección, digamos, que se había realizado al Congreso en términos, digamos, normales, la del 2016, y la última, la de 2021. ¿Sí? En 2016 hubo 495 mujeres candidatas, para la elección de 2021 se ha incrementado a 1.271. Y si comparamos en la misma elección, en la del 2021, la cantidad de mujeres con relación a la cantidad de hombres candidatos, lo que tenemos es que se incrementó e incluso han sido más mujeres candidatas a legisladoras, bueno, a congresistas, que hombres. Precisó además que la agenda tiene que ir orientada a la representación política, es decir, a mejorar las condiciones en que las mujeres compiten. Otras acciones concretas tienen que ir orientadas a desgenerizar a los partidos políticos. Es decir, no solo exigir que pongan mujeres candidatas, sino también que los órganos internos de toma de decisión de los partidos políticos sean paritarios. Uh-huh. Y creo que todo eso tiene que ir acompañado con el fortalecimiento. Lo que pasa es que es más difícil hacerlo desde el Estado, pero yo creo que a través de programas de financiamiento para proyectos específicos y demás, uh-huh, ir acompañando el fortalecimiento de la sociedad civil, para que la sociedad civil sea, por ejemplo, las organizaciones sociales de mujeres, el movimiento amplio de mujeres, el movimiento feminista, tenga cada vez más herramientas para seguir siendo actores críticos. ¿Qué quiere decir esto? Actores con capacidad de acción y control y monitoreo de la norma, de la reforma que se hizo.
Amigos, queremos recordarles que hoy la Escuela Electoral y de Gobernabilidad del Jurado Nacional de Elecciones realizará la charla informativa sobre neutralidad de los funcionarios y servidores públicos en periodo electoral en el marco de las elecciones complementarias en el distrito de Chipau. Esta charla está dirigida al personal de las instituciones públicas de Ayacucho y se llevará a cabo hoy a las 6 de la tarde. Los interesados pueden inscribirse a través de la página www.sc.p/Perú. Y el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones creó el Jurado Electoral Especial de Lima para impartir justicia electoral en primera instancia en los procesos de consulta popular de revocatoria y elecciones municipales complementarias. Pero ¿sabe usted qué funciones cumple? La Central de Operaciones del Proceso Electoral, a través de Infogov, nos informa al respecto. Según la estructura orgánica del Jurado Nacional de Elecciones, el Jurado Electoral Especial es el órgano de carácter temporal creado por un proceso electoral específico que se instala dentro de los 30 días siguientes a la convocatoria de un proceso electoral. Pero ¿sabe usted qué funciones cumple? Una vez instalado, se encargará de fiscalizar la legalidad del ejercicio del sufragio, fiscalizar la legalidad de la realización del proceso electoral de elecciones municipales complementaria y consulta popular de revocatoria del mandato de autoridades municipales, así como velar por el cumplimiento de las resoluciones y directivas del JNE, de las normas sobre organizaciones políticas y demás disposiciones referidas a la administración de justicia electoral, administrar en primera instancia justicia en materia electoral, entre otros. Para estas elecciones municipales complementarias y consulta popular de revocatoria, dicho organismo electoral está constituido por el juez superior titular Víctor Andrés Lazarte Fernández, María Fernández Cabello Arce, designada por el Ministerio Público, y finalmente Ana María Cuevas Vargas de la Cruz, designada por el JNE mediante sorteo en acto público de una lista de 25 ciudadanos que residen en la sede del Jurado Electoral Especial y que se encuentran inscritos en el RENIEC. En la siguiente nota les contamos cuál es el procedimiento para solicitar una consulta de revocatoria como la que se llevará a cabo este 10 de octubre en 13 distritos del país. Solicitar una revocatoria es el derecho que tienen los peruanos para someter a consulta los cargos de sus autoridades. Un derecho que ejercerán 26.000 ciudadanos en 13 distritos del país este 10 de octubre. No obstante, se precisa que una solicitud como esta debe encontrarse bien fundamentada, además debe estar acompañada del 25% de las firmas de los electores hábiles y ser verificada y admitida por el RENIEC. Posterior a ello, la OMPE verificará los requisitos en un plazo no mayor de 30 días calendario de recibida la solicitud. En caso de ser denegada, procede un recurso de apelación ante el Jurado Nacional de Elecciones, el cual lo resuelve en un plazo no mayor de 15 días. Si por el contrario fue admitida correctamente, corresponde al Supremo Organismo Electoral convocar a consulta popular. Cabe mencionar que para el efecto de una revocatoria será trascendental que asistan por lo menos el 50% de los electores hábiles del padrón electoral. El Jurado Nacional de Elecciones reporta que más de la cuarta parte de electores para la revocatoria de octubre son jóvenes menores de 30 años. Asimismo, más de la mitad del total de votantes habilitados son mujeres. Para la consulta popular de revocatoria de autoridades municipales, el 26% de la población llamada a sufragar la conforman jóvenes menores de 30 años. El reporte de la Central de Operaciones del Proceso Electoral del JNE precisa que son 6.899 jóvenes en las 13 circunscripciones comprendidas en el proceso, constituyendo así más de la cuarta parte del total de electores de los comicios, que ascienden a 26.000. Del total de los distritos, 5 concentran la mayor cantidad de electores jóvenes. Ellos son Guayucachi con 2.447, Cotabambas con 840, San Buenaventura con 728, Chavín con 552 y Sama con 407. Por otro lado, el presente reporte también revela que más de la mitad del total de votantes de este proceso son mujeres. Así se cuenta con un 50% de electoras, mientras que el 49% son hombres.
De manera similar que en el caso de los jóvenes, los distritos con mayor cantidad de votantes femeninas son los de Guayucachi con 4.166 y Cotabambas con 1.654. De esta manera, el JNE pone a disposición información detallada sobre la consulta popular que definirá la permanencia o no en el cargo de 55 autoridades municipales de nivel distrital. Durante esta consulta popular, la OMP aplicará el voto escalonado para prevenir contagios de COVID-19, como lo hizo en las elecciones generales 2021. La Oficina Nacional de Procesos Electorales, con el propósito de evitar aglomeraciones durante el proceso de consulta popular de revocatoria, que se celebrará el 10 de octubre, implementará el voto escalonado en los 13 distritos que decidirán el futuro de sus autoridades distritales. En ese sentido, se ha establecido que de 8 a 11 horas acudirán a las urnas quienes tienen como último dígito de su DNI el 1, 2, 3, 4 y 5. De 11 a 14 horas, si el último dígito de su DNI es 6, 7, 8, 9 y 0. Y finalmente, de 14 horas a 16 horas, adultos mayores, mujeres embarazadas, personas con discapacidad y de riesgo. Se recuerda que el voto escalonado no es obligatorio, pero sí una recomendación del sistema electoral para evitar los contagios de la COVID-19. Según la normativa vigente, las listas de candidatos y candidatas para las elecciones municipales 2022 deben considerar el 20% de jóvenes. Con miras a las elecciones regionales y municipales 2022, se recuerda que la Ley de Elecciones Municipales señala que las listas de candidatos y candidatas para los consejos municipales, provinciales y distritales deben aplicar la cuota joven, la cual precisa que no menos de un 20% de ciudadanos y ciudadanas jóvenes menores de 29 años de edad deben participar de esta lista. En ese sentido, las organizaciones que presenten listas de candidatos para los consejos municipales que tengan 5 regidores tendrán que considerar un joven en la lista. En el caso de 7 y 9 regidores, considerarán 2 jóvenes. En los consejos con 11, 13 y 15 regidores, serán 3 los candidatos jóvenes que deben presentar en la lista. Si el consejo municipal cuenta con 39 regidores, 8 tendrán que ser menores de 29 años de edad. De esta manera se garantiza que la población joven se encuentre debidamente representada en las listas de candidatos y candidatas para que estos puedan acceder a cargos de elección popular, considerando que el grueso de la población peruana es joven. Amigos, tenemos una entrevista, vamos a conversar con Rodrigo Salazar, él es presidente ejecutivo del Consejo de la Prensa Peruana. ¿Cómo está, Rodrigo? Bienvenido. Muy buenos días. Muy buenos días, mucho gusto, gracias por la invitación. No, gracias por su tiempo. Vamos a hablar sobre la afectación de las noticias falsas, la desinformación en los procesos electorales. ¿Cómo evalúa usted el rol que han cumplido los medios de comunicación durante la campaña electoral y en sí todo el contexto de elecciones generales 2021? Muy bien, bueno, esa es una pregunta que me han hecho varias veces y yo siempre la respondo de la siguiente manera. No es posible responder hablando sobre los medios en general. Los medios han tenido posiciones distintas, han tenido actitudes distintas y por tanto no podemos hablar de los medios a nivel tan amplio. Podemos hablar de que ha habido medios que efectivamente han hecho un trabajo bueno, respetable, de investigación y serio en relación a la campaña, tanto en primera vuelta como en segunda vuelta. Ha habido medios que también han hecho un trabajo malo, han hecho un trabajo, digamos, de poca investigación, de sesgos y demás, y otros que simplemente han esparcido desinformación como si fuera, pues, con un ventilador, ¿verdad? Entonces, yo creería que tenemos un poco de todo. Tenemos medios, y eso es algo rescatable, tenemos muchos medios nuevos, digitales, que se pueden ver a través de Facebook, se pueden ver a través de YouTube, que de alguna manera han ayudado a generar un cierto centro en la campaña, en la cobertura de la campaña política, ¿no? Tenemos medios que han surgido tanto en la campaña como en los últimos meses, que ayudan a equilibrar un poco las cosas, ¿no? Y periodismo independiente también, ¿no? Que ha realizado cobertura de esta campaña electoral. Si evaluamos el impacto que habría tenido estas campañas de desinformación, fake news en el proceso electoral, ¿cuál sería la evaluación? Es una situación realmente preocupante. Sí, yo creería en general que las
de la desinformación, las fake news en general, son de repente la situación o el arma más grave hoy en día contra la democracia. Parecería tonto decirlo, parecería de alguna manera exagerado, pero si nos ponemos a pensar que la narrativa posterior al 6 de junio, es decir, la narrativa política que surgió en el Perú después de la segunda vuelta, fue una narrativa basada en una mentira, en supuesto fraude. Queda claro que no hubo fraude. El gobierno de Estados Unidos dijo que no hubo fraude, las misiones exploradoras, de investigación de la Unión Europea en el Perú dijeron que no hubo fraude, fueron a hacer pataleta a Washington algunas personas peruanas, algunos peruanos, para transmitir que había habido fraude, ni siquiera lo recibieron, ¿verdad? No hubo una sola prueba que confirmara que hubo fraude. Recordemos que quien debe confirmar que había fraude es quien acusa y no quien es el acusado. Entonces, lo preocupante es que una buena parte de la población, sobre todo la población más acomodada, zonas urbanas y de ciertas edades, por lo general un poco mayores, creyeron en la teoría del fraude, en la idea del fraude, porque, claro, evidentemente, pues había ganado las elecciones un candidato que no satisfacía sus intereses económicos. Sin embargo, la narrativa que surgió de este supuesto fraude viene de una mentira y circula por redes sociales y nos llega a todo el mundo, y porque tu padre te lo comparte en WhatsApp, o porque tu abuelo te lo manda por Facebook, o porque tu primo te lo mandó por otro lado, uno tiende a creerle a esa persona. Claro. Entonces es muy, muy dañino. Yo no sé qué tan cerca estuvimos de un golpe de Estado, de una intervención militar, espero que hayamos estado lejos de eso, pero que que como sociedad se haya comenzado a conversar la probabilidad de un golpe de Estado y pedir un golpe de Estado por un supuesto fraude que viene a una mentira, y que finalmente la desinformación ya se ha convertido en una herramienta brutal contra la democracia. Definitivamente. Ahora, hemos visto que las redes sociales se propagan, son un caldo de cultivo para las noticias falsas, pero también hemos visto, y de manera muy preocupante, alarmante, es que algunos medios de comunicación han iniciado noticias falsas, a pesar de que estas noticias falsas han sido desmentidas por los organismos del Estado, por el sistema electoral. Estos medios jamás se han rectificado en estas afirmaciones que han realizado. En ese sentido, ¿qué hacemos al respecto? Es una buena pregunta. Cuando pasan este tipo de cosas, hay que tener en cuenta que los medios de comunicación que transmiten de manera, adrede, si transmiten adrede desinformación, es que no son periodistas, ¿no? Son ideólogos, tienen intereses particulares, ¿no? Son de repente, pues, proponen ideologías, ¿no? Pero no son periodistas. Yo soy periodista de profesión y nunca teñiría mi carrera o el periodismo en general llamando periodistas a quienes en realidad están buscando un interés particular. Eso no es periodismo. Pero sí ha habido casos como esos, ¿no? ¿Qué podemos hacer frente a eso? Yo lo veo muchas veces con gente que comenta, que me lo dice. En redes sociales abunda la discusión sobre cancelen licencias de televisión o de radio, prohíban este medio de comunicación, cierren este canal. Eso no es democracia, ¿verdad? La democracia es decir lo que uno le da la gana, por supuesto con las respuestas y con las consecuencias que eso pueda tener. Yo creo que la ciudadanía se ha olvidado que tiene el poder en las manos, ¿no? A la hora de hacer así y cambiar el canal o apagar el televisor, está teniendo una actitud respecto de ese medio de comunicación. Lo que pasa es que a la gente también le encanta el morbo, ¿no? Y es cierto que la desinformación es entretenida. Yo a veces veo ciertos canales o leo ciertas cosas que sé que son desinformación porque además me interesa el fenómeno, pero es entretenido, divierte, genera discusiones divertidas, a veces en tono de broma en redes sociales, pero no olvidemos que nosotros tenemos también la capacidad, tenemos la agencia para poder decir, no quiero ver más eso. Y un medio de comunicación, un canal, una radio, un periódico, afuera, se debe exclusivamente a su credibilidad. Claro. ¿No? Entonces, si un medio pierde credibilidad, quiere decir que la gente va a dejar de verlo. Entonces, estamos viendo desinformación porque nos entretiene, porque nos gusta, porque creemos en ella, porque nos dice lo que queremos que nos diga,
Tengamos en cuenta que tenemos la capacidad de no caer en eso, la capacidad de, si no sabemos la fuente de la información, no compartamos la información por WhatsApp, por Facebook o por Twitter. Sí. Si no nos gusta la línea editorial de un medio de comunicación porque desinforma, no lo veamos, ¿verdad? Pero no pidamos intervenciones del Estado, intervenciones militares, prohibiciones, porque eso lo único que genera es que se dinamite más la libertad de expresión. Definitivamente. Necesitamos, en todo caso, ciudadanos más conscientes, aquellos que puedan discernir entre qué consumir, qué no consumir, qué es positivo y qué es negativo. Ahora, desde el Consejo de la Prensa peruana se han impulsado una serie de iniciativas para combatir la desinformación. Coméntanos más al respecto, por favor. Sí, efectivamente, nosotros desde el año pasado estábamos muy preocupados porque sabíamos que venía una campaña cruda en términos de desinformación y decidimos lanzar o crear una herramienta, un medio de comunicación nuevo de verificación de desinformación que se llama PeruCheck. Ustedes pueden entrar a verlo, pueden entrar a perucheck.p o buscarnos en Twitter, en Facebook y en Instagram. Es una alianza de periodismo colaborativo de verificación. Estamos asociados con 20 medios de comunicación a nivel nacional, disculpa, entre ellos medios nacionales como El Comercio, RPP y La República, más otros medios de regiones, de la costa, la sierra y la selva, que se encargan de ayudarnos a difundir la verificación de estas noticias falsas, ¿no? Es decir, verificamos las falsedades, ¿no? Las declaramos a veces ciertas, a veces falsas, a veces imprecisas, con la idea de que la gente pudiera tener algunas herramientas para combatir la desinformación, ¿no? Hemos tenido, yo creo que bastante éxito, hemos llegado a más de 500.000 de personas durante la campaña electoral, esto fue hasta finales de junio, digamos, incluyendo el periodo del supuesto fraude, y hemos alcanzado una buena cantidad de personas dentro y fuera de Lima, y también en el extranjero. Por supuesto que un medio de comunicación como PeruCheck no es suficiente para contrarrestar la desinformación. La desinformación es muy rápida de producir, es muy barata de producir, pues corre como si fuera fuego de gasolina, ¿verdad? Sí. Pero intentamos por lo menos hacer algo al respecto, porque sabemos, como periodistas calificados que somos, como periodistas entrenados que somos, tenemos la capacidad para poder verificar desinformación. Y la idea es que pues más medios de comunicación puedan unirse a esta alianza y podamos de alguna manera intentar evitar tanta propagación de desinformación a nivel nacional. Claro que sí, como mencionaba, las noticias falsas se difunden de manera más rápida que las verificaciones, las propias verificaciones. PeruCheck, así como la red de verificación Amayuya y como el Comité de Fact-Checking del propio Jurado Nacional de Elecciones y la labor que ha realizado la Oficina Nacional de Procesos Electorales, sumamente importante en este tipo de momentos, ¿no? En los procesos electorales en los que surge la desinformación. El próximo año se realizan las elecciones regionales y municipales. En ese sentido, tenemos que prepararnos. ¿Cómo debemos hacer esto? ¿Qué iniciativas ya debemos estar trabajando? Bueno, es más complicado, diría yo, la desinformación a nivel regional que la desinformación a nivel nacional. Porque si hacemos una comparación sencilla, si vemos lo que pasó después de la segunda vuelta, fue la única narrativa del supuesto fraude, que no hubo, ¿no? Pero era fácil identificarla, porque era una narrativa a nivel nacional. Pero ahora vamos a tener más de 20 a nivel nacional. Entonces, podemos los periodistas de estas redes de verificación, que estamos en realidad principalmente sentados en Lima, seguir lo que pasa en Ucayali, en Puno, en Pasco, en Amazonas, en San Martín, es un poco difícil, ¿no? Se nos escapa mucho. Entonces, no hablamos de algunos candidatos a una elección presidencial, hablamos de repente de cientos de candidatos que están intentando postular, ¿no? Y llevan por lo menos 4 candidatos por región, tenemos 100 por lo menos, ¿no? Va a ser muy complicado. Yo creo que va a ser la atomización y la descentralización de la desinformación en las elecciones regionales del próximo año va a ser brutal. Y va a ser más complicado para nosotros poderla verificar. Pero por supuesto que no aplicamos nuestra responsabilidad, estaremos ahí, estaremos insistiendo. Y también creería yo que la ciudadanía tiene que jugar un rol importante, ¿no? Sí, y hay algunos pequeños tips que la gente puede tener en cuenta a la hora de recibir información por celular. Dejar de compartir información no verificada y todo ese tipo de situaciones que nosotros también podemos dejar de generar. Listo. Sí, por supuesto.
Perfecto. Rodrigo, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en JN Noticias. Ha sido un gusto conversar contigo. A ustedes, muchas gracias. Hasta luego. Cuídese. Hasta pronto. Amigos, vamos a hacer una pausa. Volvemos. Amigos, tenemos información en vivo en este momento. Rápidamente nos trasladamos al Legislativo Nacional porque el presidente del Consejo de Ministros, junto con los integrantes de su gabinete ministerial, se encuentran en este momento en el Congreso exponiendo la política general de gobierno y solicitar el voto de confianza conforme al artículo 130 de la Constitución Política del Perú, la que indica que la presentación del gabinete ministerial se realiza dentro de los 30 días de haber asumido sus funciones. Inicialmente se había indicado, la normativa indica que Guido Bellido, el primer ministro, tendría 60 minutos para exponer esta política de gobierno. Sin embargo, ya ha pasado más de una hora y él continúa dando su mensaje. Vamos a escuchar un extracto de sus palabras ante los congresistas de la República. Educación superior. Quinto eje, atención integral de las poblaciones rurales, indígenas, afroperuanas y personas con discapacidad. Y 6 eje, descentralización. La declaratoria de emergencia busca recuperar los aprendizajes en mejores condiciones y renovar el sistema educativo, centrando su atención en la superación de las grandes desigualdades educativas. La principal novedad es que se contará con un presupuesto incremental que permitirá actuar con equidad y oportunidad ante las necesidades de aprendizaje de la población más vulnerable, rural, pueblos originarios, población afroperuana, periferias urbanas y zonas críticas de frontera. Asimismo, con esta declaratoria se busca posibilitar el retorno a la presencialidad en mejores condiciones de bioseguridad. Listo, como indicábamos, el Premier está dando cuenta de este plan de gobierno, ¿no? Y precisamente hablaba sobre el sistema educativo. Recordemos que hoy los congresistas tienen 3 panoramas diferentes. Uno, el de negarle el voto de confianza. Eso implicaría que todos los ministros presenten su renuncia, el presidente Castillo acepte esta renuncia y conforme nuevamente el gabinete. El único integrante de este gabinete ministerial que no podría conformar el siguiente gabinete sería Guido Bellido. El otro escenario sería que sí les den el voto de confianza y que este gabinete continúe con su labor. Podría haber un tercer escenario en el que la mayoría de los congresistas se abstengan y puedan volver a votar otra vez hasta que lleguen a un acuerdo. Vamos a ir con más información, cambiando el ángulo de la misma. Autoridades ediles y regionales deben actualizar sus declaraciones juradas de intereses y presentarlas ante la Contraloría General de la República. Su titular, Nelson Schack, anunció que las mismas serán publicadas en el portal institucional. Veamos. Desde la región Huancavelica, el contralor Nelson Schack invocó a las autoridades ediles de la nación presentar sus declaraciones juradas de manera oportuna, correcta y completa. Será el órgano de control quien fiscalizará estos documentos y por primera vez los publicará en su portal. Parte de esta gestión comprende acciones de interoperabilidad y cruce de información con el RENIEC, SUNAT, entre otras instituciones. De esta forma, enfatizó el contralor, promoverán el control social respecto a cómo los funcionarios y las autoridades públicas gestionan sus actividades y se podrá conocer qué conflicto de interés podrían tener. Tras su paso por Huancavelica, Nelson Schack también anunció que el órgano de control presentó una iniciativa legislativa para que la Escuela Nacional de Control pueda capacitar en temas de fiscalización pública a los consejeros regionales y regidores municipales. Iniciativa que obedece al interés de coadyuvar a las labores de vigilancia y supervisión que realizan los órganos fiscalizadores del gobierno subnacional, dotándolos de mayores herramientas.
La Contraloría realizará una estrategia de control concurrente para garantizar la ejecución de las obras de rehabilitación tras el sismo ocurrido en Piura. El informe es de nuestro canal aliado TV Norte. 3 semanas de ocurrido el sismo de 6.1 de magnitud en Piura, el Contralor General Nelson Schack Yalta constató los graves daños ocasionados durante la jornada de despacho y supervisión a esta región y lamentó que hasta el momento no se tenga el plan de rehabilitación y reconstrucción para desplegar una estrategia de control concurrente que acompañe estas labores y así no se repitan los errores cometidos en la reconstrucción por el Niño Costero o el terremoto de Pisco. Vamos a desplegar una estrategia de control concurrente, sin embargo es necesario que se haga previamente un plan de rehabilitación y reconstrucción, y sobre todo ese plan se va a montar la estrategia, sino que se va a controlar, sostuvo Schack Yalta luego de recorrer los sectores más afectados por el movimiento telúrico en los distritos de Miguel Checa, Sullana y La Huaca, Paita. Indicó además que este plan está en proceso de elaboración, pero ante la necesidad de los cientos de damnificados que lo han perdido todo, urge mayor agilidad por parte de las distintas autoridades para contar con un catastro de daños y beneficiarios. A partir de allí se podrá reconstruir la infraestructura afectada en educación, salud, vías y lo más importante, las viviendas de la gente, y que este proceso se haga bien y no tengamos que sufrir las consecuencias como pasó con las demoras en el proceso del Niño y Pisco, agregó el titular de la Contraloría. Bueno, ha sido muy importante, creo, la presencia de la Contraloría. Vamos a desplegar una estrategia de control concurrente. Sin embargo, para ello resulta necesario que primero se haga el respectivo plan de rehabilitación y de reconstrucción, pues sobre ese plan es que se tiene que montar toda la estrategia de control, porque si no, ¿qué cosa vamos a controlar? Y lamentablemente todavía ese plan está en proceso de construcción, ¿no? Yo creo que ahí es necesario poner una mayor agilidad por parte de las distintas autoridades para poder rápidamente conformar ese plan, tener el catastro, la evaluación de daños verificado, tener el catastro de beneficiarios y finalmente de esa forma poder estructurar qué es lo que se va a hacer para reconstruir, rehabilitar y reconstruir a todos la infraestructura afectada, que es en el tema de educación, en el tema de salud, en las vías y sin duda alguna lo más importante, las viviendas de la gente, para que este proceso reconstructivo se haga bien, ¿no? Y no tengamos que sufrir las consecuencias de, como pasó en su momento, de las demoras en la reconstrucción del fenómeno del Niño Costero, que hasta ahora no acaba, o peor aún, ¿no?, como en el caso de Pisco, ¿no? Entonces yo confío que las autoridades van a tomar cartas en el asunto. La Contraloría, en el marco de sus competencias, va a hacer las advertencias. De hecho, estamos enviando algunas sugerencias también al Ministerio de Economía y Finanzas con el propósito de transparentar y focalizar un poco mejor el gasto que se va a hacer en este proceso de reconstrucción del sismo, ¿no? Porque, digamos, la estrategia de control concurrente implica construir un plan integral de control, pero sobre la base de lo que se va a hacer. Si no sabemos qué se va a hacer, quién lo va a hacer, cuándo se va a hacer, en dónde se va a hacer, cuánto va a costar, entonces claramente no podemos controlar. Y esas son las preguntas que se tiene que responder en el proceso de planeación que todavía no están. Bueno, precisamente el acompañamiento lo que hace es advertir situaciones adversas y riesgos oportunamente para que los gestores tomen las decisiones adecuadas y eviten que las cosas salgan mal al final. Porque ya en el control posterior lo único que cabe es, dado que todo ya está consumado, es postular las sanciones y perseguir a los responsables, pero las cosas ya se hicieron mal. Entonces la idea es no llorar siempre sobre la leche derramada, sino más bien evitar que se derrame. Y por eso la apuesta del control concurrente es un eje fundamental de todo el proceso de reforma de control en el Perú actualmente en curso. Bueno, ellos están ya muchas veces fastidiados también porque no es absolutamente comprensible. Ya han pasado más de 3 semanas de este suceso. Han recibido la ayuda humanitaria, han recibido carpas, colchones, han recibido apoyo, pero evidentemente lo que quieren es conocer qué es lo que va a pasar, cómo se va a reconstruir su vivienda, qué cosas es lo que van a dar, los colegios, cómo se van a reconstruir los colegios, quién lo va a hacer, cuánto va a costar. Es decir, una vez que se construya ese plan, va a ser necesario una gran estrategia comunicacional, porque la gente tiene que saber lo que el Estado está tratando de hacer. El Estado está trabajando, sí, está un poco lento, ¿no? Pero necesitamos ponerle más velocidad
pero sobre todo comunicar a la gente, ¿no? La idea es hacerle esa estrategia de control hasta cuando se termine el proceso de reconstrucción del sismo de aquí en Piura. Es por eso que yo voy a regresar seguramente en un par de semanas. Vamos a empezar ya a tener las reuniones de trabajo técnicas, a continuar con las reuniones de trabajo técnicas, sobre todo con nuestros colegas de INDECI y nuestros colegas de CENEPRED, que tienen una responsabilidad muy importante en este proceso, y coordinar con los distintos órganos ejecutores, es decir, con los gobiernos regionales, los gobiernos provinciales, distritales y sin duda alguna también los sectores nacionales, que van a tener que tener un papel muy importante en este trabajo. En Piura, la Contraloría inició en julio último un mega operativo regional de control para supervisar más de 100 entidades públicas. Hasta el momento el nivel de avance es del 25% y se espera la ejecución de 400 servicios de control con un despliegue de 200 auditores. Antes de finalizar el año, los resultados serán presentados por el Contralor Nelson Schack, por lo que pidió paciencia a los ciudadanos para que los auditores realicen su labor. Tenemos una entrevista, vamos a hablar sobre las comisiones del Congreso de la República. Hoy nos encontramos con José Eliche, él es exministro del Interior y también ha sido oficial mayor del Congreso de la República. ¿Cómo está, señor Eliche? Bienvenido, muy buenos días. ¿Cómo están? Buenos días, muchas gracias por la invitación. No, a usted las gracias por acompañarnos, señor Eliche. Coméntenos cuántas comisiones se conforman de manera permanente en el Congreso de la República. Bueno, el número de comisiones es variable, sin embargo el reglamento del Congreso establece entre 25 y 27 comisiones, pero en el Congreso de la República, como casi en cualquier parlamento del mundo, generalmente hay tres tipos de comisiones: las comisiones ordinarias, que son las que ustedes más conocen, que son las comisiones temáticas, y las comisiones de investigación. Hay un tercer grupo de comisiones que son las comisiones especiales, que pueden ser protocolares o pueden ser comisiones que de alguna manera actúan de modo similar a las comisiones ordinarias sobre temas específicos, pero que no dictaminan, es decir, no intervienen en el proceso legislativo, sino se dedican, por ejemplo, a estudiar o a preparar algo para que el Congreso tome decisiones sobre eventos conmemorativos, sobre situaciones que requieren un estudio profundo y largo, ¿no?, en alguna materia que pueda interesar al Congreso o en general al país, ¿no? Por ejemplo, había una comisión del Bicentenario, comisión especial, ¿no? Hay una comisión especial que está encargada del ordenamiento legislativo, que también es una comisión que debe estudiar casi todo el periodo parlamentario, el tema de el incremento del número de leyes, ¿no? También lo que le llaman la contaminación legislativa, es decir, las leyes que entre sí se oponen, que entre sí conflictúan, para limpiar, digamos, el ordenamiento o hacer propuestas para limpiar el ordenamiento de la legislación que está sobrando. Eso es, para decirlo en términos sencillos, ¿no? Pero las comisiones más famosas son las comisiones ordinarias. Así es. Precisamente vamos a hablar de ellas. ¿Cuáles serían, entre comillas, las más importantes o las más peleadas entre los congresistas? Eso depende de cada periodo. Generalmente, por alguna razón que yo a veces no llego a entender, la Comisión de Constitución suele ser la más importante, ¿no? Quizás ahora también adquiere cierta mayor relevancia porque se ha anunciado pues la posibilidad de desarrollar un proceso, por lo menos de debate y quién sabe de reforma de la Constitución importante. Por lo tanto, esta comisión, por supuesto, tendrá o cumplirá, ¿no?, una función gravitante en este proceso, si es que se desarrolla. La comisión de presupuesto siempre es muy importante, trabaja todo el tiempo, ¿no?, porque, digamos, el Parlamento en el mundo, igual que el nuestro, lo que hace no es formular el presupuesto, sino del presupuesto que generalmente el gobierno o los gobiernos en el mundo formulan, lo que hace de la propuesta, mejor dicho, de presupuesto, lo que hace el Parlamento es distribuir el presupuesto, ¿no? Como se dice, digamos en términos coloquiales, distribuye la torta. Eso es lo que hace el Parlamento. Por eso, por ejemplo, en los Estados Unidos la Comisión de Presupuesto no se llama Comisión de Presupuesto, sino que en la traducción sería Comisión de Reparto. Y es muy importante y trabaja todo el año. Y bueno, como tienen el tema del reparto, para quienes están en política, es realmente atractivo estar en esta comisión porque hacen, digamos, convenios, tratos con sus autoridades locales en el sentido de
aquellas que están de las circunscripciones que representan, y eso les puede traer réditos políticos en el futuro, lo cual, digamos, desde el punto de vista ético y moral no es completamente correcto, ¿no? Tampoco se comete un delito, digamos, haciendo eso, pero, digamos, desde el punto de vista ético, reitero, no es bueno. Sin embargo, se hace, ¿no? Y esa es la razón, a veces, por querer pertenecer a esta comisión. Y hay otras comisiones ordinarias que son especiales, como por ejemplo la Comisión de Inteligencia, que no se cambia durante todo el periodo, que sus sesiones son reservadas, que hay que cumplir algunos requisitos especiales para ser parte de ellas, etcétera, ¿no? Es la Comisión de Inteligencia, que antes era parte de la Comisión de Defensa. Por supuesto, ahora también cobra relevancia en las circunstancias que estamos viviendo, por un lado la Comisión de Salud, por otro lado la Comisión de Economía, ¿no? Porque son temas, digamos, que el tema económico y especialmente el tema sanitario nos agobia en este momento, y si en el Congreso va a debatirse o va a promoverse iniciativas que tienen que ver con estas materias, pues las comisiones ordinarias que las ven son las que van a tener que pronunciarse sobre las proposiciones que se presentan. Bien, ¿cómo observa la distribución de las presidencias de las comisiones ordinarias en este periodo legislativo? Bueno, eso responde a una... A ver, se cree que las presidencias de las comisiones ocurren, digamos, dentro de un proceso que más o menos se desarrolla de manera, ¿cómo les puedo decir?, automática, ¿no? Una vez que el Congreso se constituye. Es realmente un proceso que a veces es difícil, porque hay 3 pasos previos antes de definir el cuadro de comisiones, ¿no? El primero, bueno, por supuesto, es la presentación de las propuestas por los grupos parlamentarios constituidos. Luego viene el debate político, que es el más importante en realidad, ¿no? Que ocurre en la Junta de Portavoces. Ahí se aprueba en primera instancia un cuadro de comisiones que no solamente establece la distribución proporcional en cuanto a la pertenencia a comisiones de los diferentes, o ocupación de las comisiones por los diferentes grupos parlamentarios según el número de representantes que tienen en el Pleno del Congreso, es decir, porcentualmente, ¿no? En la medida de lo posible. Hay grupos que a veces no pueden entrar, digamos, en este tipo de cálculo, porque son muy pequeños. Y tendría que agrandarse en demasía las comisiones para que todos entren en todas las comisiones. Digamos, sería comisiones pues de 40 miembros, no sé, 50. Eso es una exageración y no es posible. Pero bueno, lo cierto es que ese es el primer paso. Y además ahí se distribuyen las directivas de las comisiones, es decir, quién la va a presidir, quién va a ser el vicepresidente, quién va a ser el secretario de los diferentes grupos parlamentarios, aplicando una fórmula que es una fórmula realmente sencilla, ¿no? Que el servicio parlamentario opera cada vez que ocurre esta distribución. Luego hay un segundo debate sobre este tema en el Consejo Directivo, que aprueba el cuadro de comisiones o lo santifica, que finalmente va a ir al Pleno del Congreso, que es el que sí, ya definitivamente aprueba el cuadro de comisiones tal como lo conocemos hoy, que puede, por supuesto, estar sujeto a cambios, se modifican muy fácilmente los integrantes de las comisiones, sobre todo cuando no se trata, digamos, de nueva distribución, sino de cambiar al integrante de un grupo a solicitud del mismo grupo parlamentario. Es decir, eso es cómo funciona. Pero yo creo que hay una visión equivocada de lo que son las comisiones, ¿no? Las comisiones son instrumentos del procedimiento legislativo, básicamente, y del seguimiento de la política general y sectorial del gobierno de manera especializada. Pero se toma aquí en el Perú como si fuera un reparto de poderes, ¿no? Y no es así. En la práctica, una comisión cualquiera, que en este momento probablemente no es relevante, digamos, Comercio Exterior y Turismo de repente se convierte en la comisión más importante del país en los próximos años, ¿no? No lo sabemos. O sea, eso depende mucho de quién lidera la comisión, quiénes la integran, cómo trabajan, qué asesores tienen, en fin, ¿no? Y qué proposiciones y en qué circunstancias, ¿no? Con relación a la coyuntura les toca trabajar. Bien. Eso es. Bien, ahora, si hablamos de las comisiones de investigación, ¿cuáles, a su parecer, han sido en el Congreso las comisiones que han elaborado informes más relevantes o contundentes?
Bueno, pues las comisiones más famosas fueron aquellas como la que presidió Javier Díaz-Canseco, ¿no? Hace muchos años. Últimamente, bueno, pero siempre han fallado las comisiones de investigación en el Congreso peruano por el método. Les ha faltado método. Eso no solamente lo digo yo. Hay expertos extranjeros que han venido muchas veces a tratar de ayudar al Congreso peruano a mejorar su performance en las comisiones de investigación, y todos de manera uniforme han concluido que lo que falta es método. Es decir, una comisión, cuando inicia su trabajo, me refiero a una comisión de investigación, en principio debe hacer un plan, debe tener un método, debe manejar una hipótesis, un procedimiento a seguir para reunir la información que necesita para llegar a las conclusiones que podrían ser la demostración de esa hipótesis de trabajo, ¿no? o el descarte de esa hipótesis de trabajo, etcétera, ¿no? Es como utilizar un método científico. Entonces, eso no se hace en el camino, a veces se manipula un poco la cosa políticamente, a veces se abstraen de continuar con el trabajo en profundidad por diversas razones que muchas veces los ciudadanos no conocemos. Entonces, yo creo que debían seguir un patrón metodológico claro y preciso las comisiones de investigación, ¿no? Y que finalmente cumplan su función, ¿no? Señor Eliche, brevemente, por favor, recientemente en el Pleno del Congreso de la República se ha aprobado una comisión investigadora para ver estas irregularidades presuntas, además, en el proceso electoral. ¿Usted considera que esta tiene una proyección importante? Bueno, ya como hay gente que piensa que hubo fraude y qué sé yo, bueno, que lo hagan, pues no hay problema, ¿no? Pero tendrán que mostrar resultados con las pruebas en la mano, es decir, no se trata solamente de abrir el espacio para tener, digamos, en incertidumbre a muchas personas que a veces que he escuchado yo han sido acusadas de haber intervenido en el proceso electoral. Bueno, todo eso tienen que probarlo, tienen que ser responsables en cuanto a lo que hacen, ¿no? Porque son acusaciones muy graves, sí. Además se trata de una comisión que genera gasto económico y también todas las comisiones generan, ¿no? gasto. Todas las comisiones generan gasto, las ordinarias, las especiales, las de investigación. No hay comisión ni en el Perú ni en el mundo que no genere gasto. Perfecto, listo. Queda clarísimo en todo caso. Señor Eliche, muchísimas gracias por acompañarnos en JN Noticias. Pues nada, encantado. Cuídese, hasta una próxima oportunidad, amigos. Nosotros vamos a hacer una pausa. Volvemos. Miguel Jara, del Seguro Integral de Salud, nos informa a continuación de las principales actividades realizadas por esta importante institución en todo el país. Buenos días, Miguel. Adelante. Gracias, Paloma. Bienvenidos a esta nueva edición del microinformativo CIS a tu servicio. Queremos compartir con ustedes una buena noticia. El equipo WZ, integrado por profesionales de la IAFACIS, ganó la Datatón para prevenir la tercera ola en la categoría Proceso de Vacunación con el proyecto GeoVac Perú. Este concurso fue organizado por la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio de Salud y el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, CONCITEC. A continuación, los detalles de GeoVac Perú, esta innovadora herramienta digital ganadora del Datatón 2021. GeoVac Perú es un proyecto digital que tiene como meta incentivar la vacunación a través de una herramienta accesible, intuitiva y amigable para el usuario y la autoridad política y social, que toma decisiones del nivel central, regional, provincial y distrital, pues dispondrán de información para la promoción y generación de incentivos a la población no vacunada. Este innovador proyecto fue el ganador de la edición 2021 del Datatón para prevenir la tercera ola en la categoría Proceso de Vacunación y fue presentado por el equipo WZ integrado por profesionales de la IAFACIS. El evento fue organizado por la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros PCM, el Ministerio de Salud y el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación CONCITEC. GeoVac Perú brinda información para la toma de decisiones a través de sus funcionalidades, pues se podrá ingresar un rango de fechas para observar el comportamiento de las variables. Se visualizará el mapa geolocalizado donde muestra las vacunaciones realizadas por departamentos, provincias y distritos, adicionando la cantidad de población existente y la brecha de la misma. Muestra gráficos de avances de vacunación por rangos de edad y de vacunas por dosis.
También muestra el total de personas vacunadas y fallecidos por sexo y grupo etario, tanto a nivel nacional como provincial y distrital. Asimismo, la tabla de cobertura de vacunación a nivel nacional, la cantidad de vacunados versus los fallecidos y el seguimiento mensual de la COVID-19 y los índices de mortalidad. Para la elaboración de este proyecto, el equipo de la IAFACIS recogió y consideró los datasets de datos abiertos dispuestos por la PCM, como son el listado de vacunados publicados y los centros de vacunación publicados por el MINSA, la población según su salud y el ubigeo publicado por la PCM. Esta herramienta digital también servirá de apoyo a los gestores de salud, ya que permitirá saber cuántas brigadas de vacunación se deben implementar en un espacio geográfico, si éstas deben ser móviles o fijas a nivel distrital y provincial. Finalmente, GeoVac Perú también sirve para la toma de decisiones en lo que respecta a la reactivación económica, ya que permitirá que el ciudadano pueda programar viajes y conocer si el distrito que visitará es un lugar seguro, libre de la COVID-19, lo cual permitirá incrementar el turismo. CIS, el seguro de salud para ti y tu familia. Recuerda cumplir con las medidas preventivas para evitar los contagios por la COVID-19. Muchas gracias por tu atención y nos vemos en la próxima edición del microinformativo CIS a tu servicio. En Trujillo se presentó un plan de respuesta ante la inminente llegada de la tercera ola de la COVID-19. Los detalles con nuestro canal aliado TV Cosmos. La gerente regional de Salud de La Libertad, Kerstin Morote, presentó el plan de respuesta frente a una inminente tercera ola de la COVID-19 en la región, con un enfoque comunitario e información epidemiológica en relación a las características de la variante Delta, a cargo de la jefa de epidemiología de la Geresa, Ana María Burga. Esta ponencia fue dirigida a los alcaldes y autoridades de las diferentes provincias y distritos de La Libertad, como Ascope, Chepén, Pacasmayo, Trujillo y Virú. No solo vamos a entregar mascarillas, sino lo que queremos es tener un trabajo articulado en el cual las autoridades nos ayuden a difundir la educación sanitaria. Recordemos que el primer bloqueo ante una infección es el comportamiento de cada uno de nosotros. Los que tienen la suerte de estar vacunados con una primera dosis acudan a una segunda dosis. Así también se contó con la participación del vicegobernador regional Eber Cadenillas y el alto comisionado del MINSA, Andrés Morán Tello. Por su parte, la gerenta de salud señaló que en una tercera ola, los números de necesidad de camas UCI en áreas hospitalarias sería desbordante. Los números de la necesidad de camas UCI, camas hospitalarias, es realmente desbordante. Estamos hablando de 1.300 camas UCI, nosotros no lo tenemos. Estamos hablando de 25.000 hospitalizados, tampoco lo tenemos. Entonces, al menor síntoma, dolor de cabeza, malestar general, dolor de garganta, he viajado a alguna de las regiones que tiene variante Delta, me acerco a un establecimiento de salud y descarto que sea COVID. Así también se pronunció sobre el regreso a clases de manera semipresencial, indicando que ante una tercera ola no se puede exponer a los niños ni adolescentes a más contagios. Nosotros como Gerencia Regional de Salud ya estamos enviando un documento tanto a la Gerencia de Educación, planteándonos en que en un escenario de una tercera ola que está muy cerca de llegar no podemos exponer a nuestros adolescentes ni a nuestros niños. Al finalizar las exposiciones se hizo entrega de un lote de 200.000 mascarillas para que sean entregadas en sus respectivas poblaciones. Y 250.000 mascarillas han sido enviadas a las provincias de la Sierra Liberteña. Les contamos que un juez dictó 36 meses de prisión preventiva contra la alcaldesa de San Juan de Miraflores, María Nina, quien estaría involucrada en presuntas compras irregulares durante la pandemia. El Poder Judicial dictó 36 meses de prisión preventiva contra la alcaldesa de San Juan de Miraflores, María Cristina Nina Garnica, por presuntamente liderar una organización criminal dentro de este municipio, denominada Los Elegantes de San John. El juez Juan Carlos Romero Núñez de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur determinó que hay evidencia a nivel de sospecha fuerte que vincula a la burgomaestre con los delitos de corrupción y organización criminal que se le imputan en su presunto rol de compras irregulares durante la pandemia relacionadas a canastas para entregar a poblaciones vulnerables.
El juez concluyó que la alcaldesa María Cristina Nina Garnica no tiene un arraigo laboral, familiar y domiciliario de calidad, recordando que en su DNI tiene una dirección de San Juan de Miraflores, pero en realidad vivía en una casa de Surco, donde fue detenida, por lo que advirtió que hay un peligro de fuga latente de su parte. Amigos, no tenemos tiempo para más. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en JN Noticias. Recuerden que estamos en el canal 516 de Movistar TV, las redes sociales del Jurado Nacional de Elecciones y por supuesto en nuestros canales aliados. Los dejamos con imágenes de homenajes al Perú en Brasil.